Cadáveres preservados como si fueran obras de arte. Es la muestra presentada en Berlín por el anatomista Günther von Hagens, también conocido como Doctor Muerte. Su obra lleva 20 años generando controversia en el mundo con una exposición itinerante, pero ahora los 20 cadáveres y 200 órganos humanos que la conforman ya tienen un hogar en la torre de televisión en la Plaza Alexanderplatz de la capital alemana. La exposición pretende educar sobre el funcionamiento y complejidades de nuestro cuerpo. Muchos de nuestros visitantes tienen una experiencia muy profunda y emocional cuando ven la exhibición y están frente a los cuerpos. Estás mirando cuerpos muertos y lo que descubrimos es a nosotros mismos. Curiosamente, algunos de los asistentes a la inauguración del museo esta semana fueron los propios donantes que un día formarán parte de la muestra. Un proceso que requerirá quitarles la piel y preservar sus órganos en resina sintética, dejando a la vista sus músculos, nervios y tendones. Fue muy asqueroso ver que los gusanos se comen el cuerpo. Me dije que no quería esto. También investigué lo de la cremación y cuando ves los cuerpos quemados tampoco se ve tan bien. Así que un día vi esta muestra y me dije que eso es lo que yo quería. Unos 40 millones de personas han visto esta muestra desde su primera exhibición en Japón en 1995 y según los organizadores, unas 15.000 personas en todo el mundo se han ofrecido voluntarias como donantes. Entre ellos el propio Hagens, quien sufre Parkinson y quien ya ha dicho que un día planea figurar entre sus propias creaciones. Miles de motociclistas buscan un récord Guinness en la tradicional Caravana del Zorro. Es una peregrinación religiosa de 220 kilómetros entre la capital guatemalteca y la ciudad de Esquipulas. Viajan para adorar y pedir favores al Cristo Negro. La tradición, que comenzó en 1961, reunió a unos 40.000 motociclistas, muchos de ellos luciendo disfraces y máscaras, como si de un carnaval se tratara. El Cristo Negro de Esquipulas es venerado en Centroamérica y el sur de México. Para este año, los participantes, montados en sus caballos de acero, buscan imponer el récord de ser la caravana de peregrinos más larga del mundo. Más abierta que nunca. Y a propósito de secuestro, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que el índice de denuncias para este delito registró una disminución de 15.4% de enero a noviembre de este año. Esto en comparación con el mismo periodo de 2013. En total se iniciaron 1.332 averiguaciones previas contra los 1.575 casos denunciados el año pasado. A partir de estas cifras se establece que en 2014 hubo 243 casos menos de secuestro respecto al periodo anterior del año pasado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a este video. La televisión más abierta que nunca. Al cierre del 2014, el Infonacot otorgó un total de 11.221 millones de pesos en todo el país, a través de 1.725.468 créditos. Estas cifras representan un aumento superior al 6% respecto al otorgado en 2013. El riesgo país de México, medido a través del índice de bonos de mercados emergentes, terminó en 199 puntos base, esto es, 11 unidades por arriba del nivel observado el 2 de enero de este año y 17 puntos base más al nivel reportado al cierre de 2014. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, se debe fortalecer la confianza
Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Tener un hijo es una de las más grandes alegrías de la vida, pero también implica muchas responsabilidades. Para garantizar el bienestar de sus hijos, los padres deben procurar que sus hijos tengan educación, buena salud y un hogar, así como evitar cualquier abuso hacia ellos. Si piensas que tus derechos no son respetados, acude a la CNDH, donde te orientarán y te defenderán. Y para ampliar el tema nos acompaña el analista financiero don Javier Angulo de Finanzas con Propósito. Muy buenas tardes, don Javier. Y como veíamos en la información, la mayoría de los ticos no tienen una, sino hasta 5 tarjetas de crédito. ¿Cuánto es lo recomendable tener? ¿Cuántas tarjetas deben tener los ticos? Sí, muchas personas tienen como ver así, como les estoy mostrando acá, es como un llavero donde yo puedo usar la tarjeta de crédito dependiendo del establecimiento que yo me encuentre. Lo recomendable en primer lugar es la persona que no es ordenada no debería tener tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque la persona que no es ordenada probablemente se va a atrasar en el pago, se va a endeudar más allá de sus capacidades y el tener varias tarjetas de crédito le va a
Pobreza y desigualdad siguen siendo los grandes problemas de América Latina, según la CEPAL. A pesar de que la pobreza se estanca en 28%, el número absoluto sí aumenta. Es decir, en 2012 teníamos 164 millones de pobres, en 2013 165, en 2014 167. Políticas activas de redistribución del ingreso hacen de Bolivia el líder indiscutido en materias sociales. Las políticas de redistribución son claramente políticas públicas, ¿verdad? No son políticas solo de mercado, son políticas públicas, donde la regulación, donde la tributación, donde una política educativa clara, donde una política residencial, territorial, de planificación, es lo que se requiere. Según la organización británica Oxfam, en 2015, 1% de la población mundial acumulará más riqueza que el 99% restante. La desigualdad extrema tiene consecuencias muy negativas. El nivel de desigualdad que tenemos hoy y que hemos tenido por un largo tiempo en América Latina, y en particular en Chile, está muy por encima del nivel de desigualdad que puede ser justificado por consideraciones de crecimiento. Cuando tú ves que la sociedad se está yendo hacia niveles de concentración cada vez mayores, ¿verdad?, con pocos ganadores y muchos perdedores, ahí es donde se genera, yo diría, un impacto. Por eso la política pública es tan relevante. Una política pública que esté basada en la transparencia, en el Estado de Derecho, en confrontar a la pobreza, en, yo diría, tener institucionalidad cada vez más legítima, en la inclusión de mujeres y hombres. En la senda de Bolivia, más inversión social y mejor distribución son la receta de la CEPAL. Alejandro Kirk, Hispal TV. El 20º Festival de Prensa, Agencias de Noticias y Sitios Web de Irán se celebra en momentos en que los periódicos tienen serios contendientes y han dejado de ser la principal fuente de noticias del pueblo. La rapidez con que Internet está ofreciendo información de última hora a la comunidad internacional, por muy poco, representa una fuerte competencia para los medios tradicionales. Periódicos, revistas, canales de noticias, sitios web reportando y analizando las noticias e incluso las instituciones de relaciones públicas estuvieron presentes en esta feria anual. 556 medios de todo el mundo, 373 del sector privado y 183 estatales se reunieron en Teherán del 8 al 14 de noviembre. Gran cantidad de altos funcionarios gubernamentales vinieron a visitar los pabellones, por lo que la prensa aprovechó la ocasión para entrevistarlos y plantearles preguntas que iban desde el progreso de las conversaciones nucleares hasta quién ocupará el puesto de ministro de Ciencia, Investigación y Tecnología, después de que el anterior fuera liberado de su cargo. El eslogan del festival de este año fue Libertad Responsable. El mismo dio lugar a muchas interrogantes que les fueron planteadas a las autoridades. Asimismo, muchas agencias de prensa virtuales participaron este año. Con el aumento de la rapidez y el fácil acceso de Internet en los últimos años, la cantidad de agencias virtuales se ha incrementado de forma notable. Son más fáciles de gestionar al no necesitar tantos empleados, papel ni transporte. En este episodio de Irán Hoy estaremos abordando los cambios y desafíos a que se enfrentan los medios impresos y digitales y descubriremos hasta qué punto pueden realmente lanzar críticas al gobierno. El primer periódico de Irán se imprimió el 1 de mayo de 1837 durante el reinado de Mohammad Shah Qajar. Desde entonces y en especial después de la Revolución Constitucional, la industria se ha desarrollado.
En la actualidad, existen 3.300 editoriales iraníes, de las cuales 72 son de periódicos. 1,2 millones de rotativos se distribuyen diariamente, pero esta cantidad ha ido en declive por diversas razones. Internet es una de ellas. Los sitios web son mucho más baratos de poner en marcha y gestionar. En estos momentos hay 72.702 nuevos sitios web iraníes en lengua persa. De ellos, 28.960 pertenecen solo a Teherán. Las estadísticas muestran que la tasa de penetración de Internet en Irán es del 53% y de una población de 77 millones de habitantes hay 40 millones de usuarios. En las calles de Teherán les hemos preguntado a los ciudadanos si piensan que la prensa escrita podrá sobrevivir. Indiscutiblemente el 100%. En países que se están desarrollando mucho más rápido que nosotros, los periódicos todavía tienen fuerza. Los periódicos tienen que empezar a dedicar más espacio al análisis y la elaboración de noticias que a dar cobertura a las noticias diarias. Los periódicos todavía son populares, pero esa popularidad está disminuyendo día a día. Internet ofrece noticias de último minuto y están disponibles haciendo clic en un botón. La prensa impresa habla de noticias de ayer. Ahora va a ser más difícil para los periódicos. Ellos tienen que mantener el dedo en el pulso, tienen que ver lo que quiere la gente. Tienen que ser honestos para no perder a sus lectores. Si tienes acceso a Internet, esta es mejor porque los periódicos siempre están atrasados con las noticias. La información en línea es exacta y más reciente. Las noticias se informan minutos después de que se hayan producido. Javad Seyedpur es el director editorial del periódico Tehran Emruz. Él considera que las noticias impresas pasarán por un proceso de metamorfosis en los próximos años. Yo no creo que estos dos estén destinados a reemplazarse el uno al otro. El producto y el objetivo del mercado va a cambiar. La prensa impresa cambiará, al igual que han hecho los medios de comunicación importantes que actualmente están tendiendo más al análisis de las noticias. La prensa virtual está publicando las noticias muy rápido. Esas noticias por las que teníamos que esperar normalmente 24 horas para leerlas en los periódicos, ahora puedes conseguirlas en cuestión de segundos. Así que el producto ha cambiado y ambos están aprendiendo a adaptarse a los tiempos. Los periódicos se están volviendo más analíticos y los sitios web sacan partido a la velocidad. Algunas veces uno supera al otro, pero no creo que se reemplacen entre sí. Alireza Bakhtiari, director editorial del periódico Dunyai Iqtisad, piensa también que la prensa escrita no está en peligro. El ciberespacio normalmente ofrece a los lectores noticias y como mucho breves análisis, pero para una pieza más larga y completa yo creo que la gente debe regresar a la prensa escrita. Nosotros sabemos que incluso en países donde existe una gran tasa de penetración de Internet, la venta de periódicos también es alta. Ahora mismo, en Japón, el periódico Yomiuri está vendiendo 14 millones de copias al día. En Europa y Estados Unidos es lo mismo. A pesar de la alta velocidad de Internet que tienen, la prensa escrita todavía tiene éxito. Puede que haya recortes y que la competencia aumente, pero yo no creo que esos periódicos que ofrecen piezas de calidad y buenos análisis se sientan realmente amenazados. Los altos costos que conlleva la gestión de un periódico aumentan cada día y esto despierta la preocupación de muchas editoriales no estatales que no se benefician de los subsidios gubernamentales. Con la intensificación de las sanciones occidentales a la economía de Irán y la devaluación del rial frente al dólar, el precio del papel es solo uno de los contratiempos a que se enfrentan. El salario del personal es otro. Hablamos con varios directores de periódicos presentes en el festival para saber qué planes tienen para afrontar los costos. Nosotros somos uno de los periódicos que más personal emplea. El periódico Etemad y Taodol emplean al menos a 100 personas cada uno. Su salario se paga con el dinero que sale de las ventas y de los anuncios clasificados. Gracias a Dios, Etemad es uno de los periódicos más comprados del país y uno de los más efectivos. Ahora también Taodol se ha recuperado. Al principio incluso tenía pérdidas y tuvo que ser financiado por Etemad, pero ahora da beneficios. Como se sabe, el elemento más caro para un periódico es el papel.
Quizás una tercera parte de sus gastos sea el papel, o incluso más. Los sitios web no tienen ese problema. Todos nuestros beneficios provienen de los anuncios clasificados y las ventas. El periódico Irán cuesta al menos 15 millones de dólares al año. Una de las mayores fuentes de ingresos de los periódicos son los anuncios publicitarios. En los diarios gubernamentales iraníes estas páginas están a tope, rivalizando con sus más débiles competidores. El gobierno iraní es blanco de muchas críticas por la cantidad de periódicos que posee. Los tabloides del sector privado son quienes se están quejando, argumentando que necesitan más de esta sección de anuncios para generar ingresos. ¿Pero podría sobrevivir un periódico solo con la publicidad? Normalmente el presupuesto asignado para los medios de comunicación y la procedencia de este dinero son un secreto. Todo lo que se necesita saber es que ningún medio de comunicación puede funcionar sin apoyo financiero. Los costes son tan altos que ninguna cantidad de anuncios y ni siquiera subsidios pueden cubrirlos. Las agencias de noticias deben tener patrocinadores que las respalden, especialmente aquellas que quieren operar a escala internacional e impactar. Este tipo de agencias necesitan publicar de 800 a 1500 piezas de noticias al día. Para hacer esto necesitan muchos periodistas. Los crecientes costos que representa la gestión de un periódico han obligado a las editoriales a depender cada vez más de sus patrocinadores. Por esta razón, a menudo se convierten en portavoces de partidos y organizaciones políticos, les guste o no. La prensa tiene que ser privatizada. Si damos cumplimiento al artículo 44 de la Constitución, nuestra prensa tiene que privatizarse. Naturalmente, las agencias de noticias que son propiedad del gobierno nunca van a criticar a la administración en el poder, nunca, porque detrás tienen las riquezas públicas, nadie los controla y los costes son muy altos. Como consecuencia, sacan publicaciones masivas y creen que han convencido al público. Pero esa no es la idea. Por tanto, yo creo que la ley debería intervenir y prohibir que el gobierno sea propietario de ninguna agencia de noticias. La gente y los medios de comunicación del país están pagando un precio muy alto. Claro que la prensa debe ser privatizada y apoyada como una entidad privada. ¿Cómo es posible que cuando se trata de la industria se confine todo al sector privado, se autoricen préstamos? ¿Cómo es posible que se estén pagando 19 de los 23 millones de dólares gastados en producciones cinematográficas? ¿Cómo es posible que cuando se trata de la prensa sostengan tantas dudas para soltar? Tienen que ayudar al sector privado de la prensa escrita para que puedan prosperar, ayudarles a aumentar sus ventas, ayudarles a ser vistos y leídos por todos. El gobierno debería encauzar algunos de los descomunales fondos que está otorgando a sus propias agencias de noticias hacia el sector privado. Teniendo en cuenta las circunstancias, resulta comprensible por qué el susurro de los periódicos se puede escuchar cada vez menos en estos días, y los sitios de Internet van ocupando el papel protagónico en la escena mediática. Los teléfonos inteligentes y las tabletas también contribuyen a que los medios digitales sean la opción preferida de millones de iraníes que están en posesión de uno de estos aparatos o de ambos. Las estadísticas extraoficiales reflejan que 2/3 de quienes adquieren móviles buscan un teléfono inteligente. Por lo tanto, con la difusión de la tercera generación de la tecnología móvil en Irán y las cifras récord que los nuevos sitios web están registrando, se puede deducir que la mayoría recibe las noticias a través de la web. Yo normalmente uso Internet porque las noticias son más recientes. Los periódicos publican las noticias del día anterior, pero los sitios web publican noticias en el momento en que se producen. Yo uso Internet para obtener noticias por lo rápido que es el ritmo de vida. Mi tiempo es limitado. Es más fácil y rápido acceder a las noticias a través de la red. Yo utilizo Internet porque las noticias en línea son más recientes. Conectado puedes revisar más fuentes acerca del mismo hecho también. Normalmente yo uso Internet. Cuando te levantas por la mañana enciendes el ordenador y revisas las noticias mientras te tomas tu desayuno. Si crees que algún periódico puede tener algo extra que ofrecer, puedes hacer una parada de camino al trabajo y comprar uno. Por lo general Internet, porque su acceso es más fácil y barato. Puedes leer algo en línea en la comodidad de tu propia casa. El Ministerio de Cultura y Orientación Islámica declara que cada año otorga subsidios a todos los periódicos privados, agencias de noticias y sitios web relacionados con la prensa. Sin embargo, con quienes hemos hablado, declaran que la suma es insuficiente. Este año asignaron subsidios a los sitios web de noticias. En años anteriores solamente subsidiaron la prensa escrita.
Este año, con la ayuda del subdirector del Departamento de Prensa del Ministerio de Cultura, los sitios web fueron incluidos en la lista de los elegibles para recibir subsidios. Varios sitios web están obteniendo diferentes cantidades, en dependencia de cuán prominentes sean. Quien obtiene qué cantidad es una decisión del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica. La cantidad anual se concede en 2 plazos cada 6 meses. Se suponía que recibiríamos nuestro primer plazo, que era de $11.500 en abril de este año. Al final lo conseguimos 7 meses más tarde. Este dinero solamente ayuda un poco en nuestras actividades. Los periódicos reciben una pequeña suma en forma de subsidio del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica. En el pasado, la distribución de los fondos era muy injusta. Esto está cambiando y se están haciendo esfuerzos para solucionar este problema. Pero en estos momentos, incluso sin ningún tipo de ayuda, no habría gran diferencia. La cifra que conceden es muy pequeña. Un buen periódico con una buena administración y fieles lectores puede correr con sus gastos. No necesita depender de los subsidios. Ellos sí ayudan a los periódicos, pero no a nosotros, porque nuestro permiso pertenece a la administración. Por eso no recibimos ningún aporte del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica. Los sitios web iraníes que publican noticias sobre sucesos nacionales e internacionales se pueden agrupar en 3 categorías: agencias de noticias, sitios web pertenecientes a periódicos y los más prolíficos, sitios web de noticias y análisis de noticias. Algunos de estos sitios son administrados por 4 o 5 personas como máximo. El Festival de la Prensa de este año contó con la presencia de representantes de las 3 categorías. Nosotros conversamos con algunas de las personas que gestionan estos medios. Al igual que cualquier otra agencia de noticias, nosotros disponemos de nuestros propios reporteros, algunos de los cuales trabajan en nuestra oficina central en Teherán. Contamos con oficinas en las mayores ciudades del país y 25 oficinas fuera de Irán. Estamos a punto de abrir una nueva en Argentina. La Agencia de Noticias de la República Islámica tiene más de 80 años de experiencia, desde el año 1934, antes y después de la Revolución, pero fue tras la Revolución que realmente comenzó a prosperar. Nuestro eslogan es rapidez, exactitud y precisión. Contamos con representaciones y reporteros en más de 30 lugares del mundo. Dentro de Irán contamos con 60 oficinas donde están nuestros reporteros y de esta forma podemos ofrecer noticias las 24 horas del día. Todo comenzó con un equipo de gran potencial. Esta agencia de noticias se puede describir como única, porque al principio tenía cerca de 15 periodistas y reporteros en cada departamento. Es así como la agencia de noticias estudiante consiguió el reconocimiento alrededor del país, en especial en la generación de noticias provenientes de nuestras universidades. Una debilidad que tiene la maquinaria de los medios de comunicación iraníes es el hecho de que nadie paga por las noticias. Si usted desea obtener información de última hora, puede acceder a cada página de sitios web pertenecientes a agencias de noticias iraníes como IRNA, ISNA o Fars de manera gratuita. La única explicación para ello puede ser que todas son propiedad del gobierno. Todas las noticias que se brindan son gratuitas. Esto significa que no tenemos ingresos. Sin embargo, nosotros podríamos generar beneficios con la venta de noticias, como hacen AFP, Reuters y muchas otras agencias internacionales. Por supuesto, esto no puede considerarse una debilidad. La agencia de noticias de Irán siente tanto respeto por sus lectores que ofrecerles un servicio gratuito guarda mayor importancia que hacer dinero. Naturalmente, aquellas agencias de noticias que cuentan con reporteros en la calle y cuyos artículos son redactados por analistas políticos sin ser filtrados por diversos canales de noticias son más apreciados por la gente. De hecho, existen muchos sitios web que obtienen las noticias de segunda mano a través de otras agencias.
Existen dos tipos de reporteros, aquellos que están en el terreno y obtienen las noticias de la fuente, ya sea sobre cultura, economía y política. Se encuentran desplegados en las instituciones parlamentarias o gubernamentales obteniendo la información de primera mano. Después tenemos el reportero que trabaja desde la oficina en busca de noticias de agencias reconocidas. Por supuesto, la fuente siempre se menciona en el artículo, como estipulan las leyes. El papel de los periódicos está cambiando. Antes de que aparecieran en escena los sitios web, los periódicos trabajaban de una manera más profesional. Cada diario contaba con un número selecto de periodistas que salían a la calle para obtener las historias por sí mismos. Mientras que ahora los periódicos obtienen sus informaciones y datos de las agencias de noticias también. Se dice que los medios de comunicación son el cuarto pilar de la democracia. Si hay suficiente libertad de prensa en un país, las transgresiones políticas y económicas que pueden ocurrir serán menores. El tercer artículo de la Ley de la Prensa estipula que la prensa tiene el derecho a publicar opiniones, críticas constructivas, sugerencias y explicaciones de individuos y de las autoridades, siempre y cuando se observen los principios islámicos. El cuarto expresa que ninguna autoridad gubernamental o individuo no gubernamental está facultado para emplear medidas coercitivas contra la prensa en aras de evitar la publicación de un tema o artículo, ni intentar censurar o controlar los medios. La libertad de expresión de un país se debería juzgar en relación con sus leyes y su constitución. En el caso de Irán, yo considero que teniendo en cuenta nuestras leyes de prensa, el ambiente de los medios de comunicación es favorable. Nosotros tenemos que apegarnos a las leyes y nuestras autoridades tienen que ser más tolerantes a la hora de recibir críticas. En otras palabras, considero que todos están haciendo bien su trabajo. No creo que haya ningún medio de comunicación en Irán que diga que quiere criticar al gobierno, pero está limitado por la ley. Todos nuestros directores de medios de comunicación y principales productores trabajan bien y la prensa es muy efectiva. En caso de sobrepasar la línea o vulnerar la privacidad de alguien, entonces son procesados. Por otra parte, si las autoridades no cooperan con la prensa o se rehúsan a rendir cuentas por sus acciones, los medios no pueden funcionar de forma adecuada. Cuando los dirigentes reconocen su responsabilidad ante los medios, esto significa que están al tanto del importante papel que desempeñan estos en la promoción de un clima político y social sano. En nuestras entrevistas con varios miembros de los medios de comunicación obtuvimos una retroalimentación positiva, pero nuestros esfuerzos para entrevistar al subdirector del Departamento de Medios de Comunicación del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, organizador del evento, fueron infructíferos. No tenemos una ley que obligue a las autoridades a responder siempre. La cantidad de respuestas que uno obtiene de una autoridad se reduce de acuerdo con su carácter y temperamento. Hay algunos que siempre disponen de tiempo para los periodistas y responder sus teléfonos celulares. También los hay que tratan de evitar los medios. En realidad, eso no tiene nada que ver con el gobierno que esté en el poder. Necesitamos una ley que obligue a los dirigentes a responder a preguntas relacionadas con sus puestos. Cuando el reportero hace una pregunta, no existe ninguna ley que le exija al funcionario a responder. Naturalmente, cuando se forma un nuevo gobierno, es más propenso a responder las preguntas formuladas por las agencias de noticias que están a su favor. Una queja que tenemos es que ciertos miembros de la actual administración no son abiertos a las críticas. En ocasiones, un reportero tiene que quedarse afuera en el frío para hacer una simple pregunta por ser un poco crítico. No obstante, la mayoría de las organizaciones gubernamentales son comunicativas, pero culturalmente necesitamos inculcar la voluntad de rendir cuentas para que un día nuestros dirigentes se vean obligados a justificar sus acciones. Cuando en una sociedad se establece el valor de la prensa, el papel fundamental de los reporteros que elaboran las noticias a diario se vuelve más evidente. El periodismo es una de las profesiones más arriesgadas. Como resultado, aquellas personas remitidas a la compañía de seguros sociales, siendo reporteros, están aseguradas. En el festival le preguntamos a la gente su opinión sobre el papel de los reporteros y la actitud de las personas hacia quienes se desempeñan en este ámbito. Los reporteros tienen un buen estatus social en Irán. El pueblo confía en ellos y en la prensa en general. Aprecian cuando un reportero trabaja para transmitir sus preocupaciones. El trabajo de los periodistas no es fácil. Tienen que estar en las calles sin importar las condiciones meteorológicas, porque las personas confían en ellos. Pero es una profesión gratificante. Para quienes trabajan en los medios de comunicación, el elemento más preciado es la confianza de la gente.
En mi opinión, los medios de comunicación tienen que tratar e incrementar sus ingresos aumentando su profesionalidad y por ende sus ventas. Tienen que aprovecharse de sus secciones de anuncios. De esta forma pueden pagar mejor a sus reporteros. No creo que haya habido una fluctuación significativa en la forma en que se ha tratado a los periodistas durante los diferentes mandatos presidenciales. No se puede decir que durante el periodo de la administración anterior se les trataba de forma incorrecta y ahora es mejor. Los cambios han sido mínimos. Hay que incentivar el sector privado. Tienen que sentirse seguros y saber que van a poder seguir operando. Los inversores tienen que estar convencidos de que la prensa es un lugar seguro donde poner su dinero. Y por supuesto, si esto ocurre, los periodistas y demás personal de prensa alcanzarán un mejor nivel de vida. Parece que no hay vuelta atrás. El mundo digital y virtual continuará ocupando terreno en el mundo de la difusión de noticias a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, ¿cómo deben financiarse estas compañías de manera apropiada? Sigue siendo una gran interrogante. Hasta el momento el sostén del gobierno ha sido deficiente, por lo que la ley tiene que proveer apoyo para la publicidad digital, para que de esta forma estos medios de comunicación puedan mantenerse sobre sus propios pies. ¿De qué sirve la hipnosis y cuáles son sus límites? Hoy responde a nuestras preguntas la terapeuta Ula Katarina Lichta, especialista en hipnosis. Muchas gracias por venir al programa, señora Lichta. Gracias, encantada. ¿En qué estado se encuentra nuestro cerebro, nuestra mente, cuando nos sometemos a una sesión de hipnosis? Sí, bueno, yo trabajo con el hipnosis abierta, que es un estado del consciente natural, y un hipnosis ligero, en que el paciente puede recordar de todo que ocurre en la hipnosis, ¿no? ¿El paciente está despierto? Medio despierto. Okay. ¿No? Y su atención es por dentro. Hacia adentro. Sí, hacia por dentro. Y es bueno, todos conocemos este estado cuando escuchamos música o realizando un trabajo, una tarea muy O sea, que es básicamente un estado relajado. Sí, el cuerpo, el físico y la mente también, ¿no? Un telespectador, Saurabh Dua, de Pakistán, nos pregunta si la eficacia de la hipnosis no se debe exclusivamente al efecto placebo, ya que, como sabemos, bueno, juega un papel fundamental en todo lo que son sugestiones, creencias, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, porque trabajamos con imaginaciones y la imaginación produce emociones y esas emociones son reales. Hay también reacciones del cuerpo, ¿no? Se pueden tomar medido, ¿no? O sea, que se puede medir entonces con no es máquinas. un placebo. Está ocurriendo porque, algo. Sí, y también pueden ver en las imágenes, ¿no? del cerebro, ¿no? Que ocurre algo. En los espectáculos de hipnosis siempre parece que la persona pierde por completo el control, como veíamos en el informe, y se queda pues completamente en manos del hipnotizador. ¿Es esto así también en sus sesiones? No, por supuesto que no, porque no tiene un efecto terapéutico, ¿no? Claro. Sí. O sea, el paciente siempre tiene el control sobre todo, ¿no? Y cuando sentirse, bueno, seguro y está abierto, no. Está también, siempre tiene el control, sobre todo, sí. Bueno, siempre. eso es tranquilizante. ¿Para qué tipo de dolores y problemas de salud está indicada la hipnosis? Bueno, todos casos o enfermedades que están relacionados con el sistema nervioso. Sí. Y como problemas de intestino, migraña y también síntomas del estrés también, ¿no? ¿Qué es lo que hace exactamente la hipnosis? ¿Qué tipo de reacción genera en nuestro cuerpo para superar problemas como el asma? También veía la neurodermitis, la hipertensión, ¿no? Sí, por ejemplo, las alergias, yo presupongo que el cuerpo ha aprendido en una mala manera que tiene que reaccionar tan grave si nota un polen, por ejemplo, ¿no? Pero en verdad no es un peligro. Claro, no es ningún peligro. Claro que no. Y entonces podemos hacer o producir un aprendizaje al revés.
O sea, prácticamente reprogramar un poco el cerebro, sería eso. Sí, así se pueden decir, sí. Gracias, señora Lista. Enseguida seguimos hablando. Vivir en un país sin violencia es crecer con amor, ternura y educación. Por eso denominemos el 2015 Año por una Infancia sin Violencia. Año por una Infancia sin Violencia. Año por una Infancia sin Violencia. Por favor, denominando 2015 Año por una Infancia sin Violencia. Si Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Brasil y Argentina ya aprobaron la ley contra el castigo físico hacia los niños y niñas, ¿qué esperamos? Ahora le toca al Perú denominar el año 2015 por una infancia sin violencia. por una ley que proteja a los niños y niñas, por una ley que protege y dignifique los derechos de los niños y las niñas. Hagamos que el año 2015 sea el año por una infancia sin violencia. ¡Ay! Todos unidos por un Perú sin violencia. 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 Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El ascensor con 20 mineros de Sudáfrica comenzó el lento descenso. El fondo de la mina estaba a 1.600 metros de profundidad. A la mitad de la bajada, una falla mecánica paró en seco el ascensor y los 20 hombres quedaron atrapados. Fue entonces que surgió el héroe. Mario Cockrell, uno de los mineros, tuvo una idea. Deslizándose por los cables de acero, llagando sus manos, fue guiando uno por uno a sus compañeros de trabajo. Eran 800 metros de bajada. Y para calmar los nervios de los mineros, les decía solo una cosa: no mires hacia abajo, mira hacia arriba. Fue la fortaleza física de Mario Cockrell, su presencia de ánimo, su amor al prójimo, su firme fe en Dios y esa oportuna y sabia recomendación: no mires hacia abajo, lo que salvó la vida de todos. Amigo, esa es una recomendación de un significado poderoso. Sirve para todas las circunstancias de la vida, buenas o malas, placenteras o desgraciadas. No hay que mirar hacia abajo, hay que mirar siempre hacia arriba continuamente. Si miramos hacia abajo, veremos solo un abismo negro. Veremos al fracaso, la desesperación, la desgracia, el infortunio. Pero si miramos hacia arriba, veremos el cielo azul, el sol brillante y ¿por qué no?, a Dios mismo. Los que miran siempre hacia abajo verán nada más que sombras, zozobras, peligros, incertidumbres y enemigos. Los que miran hacia arriba verán luz y colores y cielo y resplandor. Verán esperanza, verán seguridad, verán consuelo, verán paz. Por alguna razón bien profunda, escribe el apóstol Pablo, poned la mira, y aquí cito, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si miramos tan solamente la tierra, veremos toda la fealdad de la humanidad caída en pecado. Si miramos hacia arriba, y esto con los ojos de fe, veremos a Dios y de Él recibiremos el poder de una vida nueva e indisoluble. Es cierto, mi amigo, que vivimos con los pies bien pegados a la tierra. Tenemos que fijarnos en las cosas de acá. Aquí está nuestra familia que debemos cuidar. Aquí está nuestro trabajo que nos da el pan. Aquí están las oportunidades de ser útiles. Pero con todo, mirar solo a la tierra y desdeñar el cielo es muerte. Cristo, mi amigo, está arriba, en su trono.
esperando nuestra mirada y nuestro arrepentimiento. No desdeñe esa dirección vertical. Dios espera su mirada. La Biblia dice, y aquí lo cito, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California 92628 y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a cualquier hora del día o de la noche, puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.